que tratar de desarrollar el día de hoy, ¿de acuerdo? Tenemos que enfocarnos en lo que corresponde a la comunicación, luego tenemos que ver el lenguaje, tenemos que ver también evolución del castellano, realidad lingüística del Perú y acabar con fonética y fonología. O sea, hoy día tenemos un combo completo en el curso de lenguaje, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, vamos a esperar a que vayan sacando la pizarra un poquito y en un momento comenzamos, ¿de acuerdo? Yo te sugiero yo te sugiero que cojas tu material y vayas viendo las preguntas que están planteadas dentro de la unidad que corresponde al lenguaje 1, ¿de acuerdo? Y vayas desarrollando algunas preguntas. Yo considero que hay algunas preguntas que las puedes manejar, ¿de acuerdo? Ve trabajando las preguntas que tú consideres que podrías manejar por ahora, ¿de acuerdo? Mientras en un momento hago una pizarra para recapitular algunos puntos concernientes a los temas que nos corresponde ver en el repaso del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ve viendo tu libro, por favor, viendo tu material, ¿de acuerdo? Ve viendo tu material. Tenemos hoy día 25 preguntas, si no me equivoco. ¿Es el libro? Este es el lenguaje 2, creo. Sí, el libro siempre está todo. El lenguaje 1 y el lenguaje 2. Hoy día nos toca, además yo soy el lenguaje 1. Comunicación y será del español, la pluralidad lingüística, fonología y fonética. Genial. Sí, esa nos sirve el día de hoy. Página 137, ya lo vi. Muy bien, veamos. Muy bien. Coloquemos la información básica. La fecha del día de hoy. Hoy estamos 8. No, 8 no, 5. 5. Lo he invertido. Del 8 del 25. ¿Cuántos días te quedan de vida todavía? Estamos haciendo el segundo día. Ah, Uno, tenemos un día de vida. no, ¿Qué puede ver? de vida para tu preparación hasta el examen. Tenemos. Hoy es nuestro primer día, segundo día de la primera semana. Muy bien, chicos, a ver, veamos. Serán muchos días, pero nos vamos. Mi nombre es Stalin Castro, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a plantear un repaso que nos ayuda a recordar la teoría general y en función a ello poder resolver el material del día de hoy, ¿de acuerdo? Hagamos un repaso fast, un repaso express. Comido mucho hoy día, creo. Muy fuerte. Ok. Vamos con el primer tema, ¿ya? Muy bien. Vamos con comunicación primero.
Muy bien, chicos. Veamos. Primero comencemos con una definición básica, ¿de acuerdo? ¿Qué es la comunicación, chicos? A ver, ¿qué recordamos? En 2 palabras. ¿Qué es la comunicación? ¿Es una acción individual o es un proceso, chicos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Acción individual o proceso? Proceso. Proceso, muy bien. ¿Individual o social? Social. Social, muy bien. ¿Y cuál es la finalidad de la comunicación? ¿Para qué te comunicas con él o con ella, aparte de hacerte daño? ¿Para qué? ¿Mm? Bueno, definamos, ¿de acuerdo, chicos? ¿Qué es la comunicación? Dijimos, o bueno, tendríamos que saber qué es un proceso social, ¿no? Es un proceso social, ¿de acuerdo? Es un proceso social. Pregunta, ¿solamente el ser humano? ¿Es exclusivamente humano? ¿Solamente No. los seres humanos nos comunicamos? Habla. No, no. Sería no exclusivamente, no exclusivamente humano. Recuerda que las plantas y los animales también se comunican, ¿de acuerdo? Solo que de una manera muy diferente a la del ser humano. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la comunicación? Compartir ¿qué cosa? ¿Qué vas a compartir? Información, ¿sí o no? Vas a compartir información o ideas, ¿de acuerdo? El fin de la comunicación es compartir información, ideas, sentimientos. Muy bien. Ahora veamos cuáles son los elementos de la comunicación. ¿Cuántos elementos están contenidos en la comunicación, chicos? Habla. Vamos, vamos, vamos. 7. 7, ¿segura? Vamos a ver. 5, muy poquito, ¿ah? Muy poquito. Muy bien, chicos. Veamos entonces los elementos de la comunicación, ¿de acuerdo? Los elementos de la comunicación, ¿sí? Muy bien. Veamos. ¿Con quién comienza la comunicación? ¿Cómo se llama el primer elemento que debemos tomar en cuenta, chicos? Primer elemento. ¿Quién envía el mensaje? Les agradecería que utilicen su micrófono, chicos. El emisor. Con el emisor, muy bien. ¿Con qué otro nombre se le conoce al emisor? ¿Con qué otro nombre? Codificador. También se le conoce como, no te olvides, codificador. Codificador. También llamado encodificador, ¿de acuerdo? Se encarga de hacer 2 cosas el emisor. ¿Qué hace? Codifica, o sea, construye el mensaje, codifica y envía el mensaje, ¿de acuerdo? El emisor o codificador construye el mensaje, ¿sí? Codifica y también lo envía, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se llama la parte que se encarga de recibir el mensaje? ¿Cómo se llama? ¿Su complemento? ¿Cómo se llama? Con R. Habla. El receptor, ¿sí o no? Y al receptor también se le denomina decodificador, no te olvides. Decodificador, ¿de acuerdo? ¿De qué se va a ocupar el decodificador? 2 acciones. 2 acciones también. Primero, decodifica, o sea, interpreta, comprende o entiende y va a recibir el mensaje, ¿de acuerdo? Recibir el mensaje. Muy bien. Entre estos dos, ¿qué va a fluir? Va a fluir la información que se denomina mensaje, ¿no? Mensaje. ¿Qué es el mensaje entonces? El mensaje sería la información compartida, ¿no? Información que van a compartir el emisor y el receptor, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, el mensaje es el asunto general, pero también hay un asunto específico llamado referente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo conversar con un amigo y el mensaje va a ser salida, ¿no? De repente él me está invitando a salir, me quiere conocer más, chicos. ¿Qué hago? Peligro, ¿no? ¿El referente cuál sería? Salida al cine, salida a una discoteca, salida a un bar de repente, ¿no? Entonces, el referente es lo que se conoce como el asunto específico, ¿de acuerdo? El asunto específico del mensaje, ¿sí? El asunto específico del mensaje, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, pregunta, ¿todo mensaje circula?
a través de un canal, ¿no? Canal. ¿Qué es el canal? San Marcos, ¿cómo lo define? San Marcos lo define como el soporte físico, ¿no? El soporte físico de la comunicación. El medio por donde viaja el mensaje. El medio por donde tú visualizas el mensaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahorita, ¿cuál sería mi canal? En este momento, ¿cuál sería mi canal? Tengo dos canales ahorita. ¿Cuáles son los dos canales que estoy empleando ahorita, chicos? Primero, las ondas sonoras, ¿no? Porque yo estoy hablando, me estás escuchando, ¿no? Bueno, en tu caso sería la computadora o tu celular, porque por ahí estás captando el mensaje o la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, todo mensaje se construye con un conjunto de signos. ¿Cómo se llama ese conjunto de signos, chicos? ¿Cómo se llama el conjunto de signos? Código. El código, muy bien. El código es lo que se conoce como conjunto de signos, ¿de acuerdo? El conjunto de signos, ¿sí? El conjunto de signos. Es más, recuerda, el código es lo que deben compartir y tener en común el emisor y el receptor para que puedan entenderse, para que haya comunicación. Si no hay un código en común o compartido entre el emisor y el receptor, no habría comunicación. Es como si yo en este momento explicase la clase en quechua y tú no conoces el quechua, tú no conoces, no dominas el quechua, tú no me podrías entender. Si tú no me puedes entender, no podemos hacer un cambio fluido de información, por lo tanto no habría comunicación. ¿De acuerdo? Ahora, toda comunicación está rodeada o está enmarcada en un tiempo y lugar. ¿Cómo se llama ese elemento de la comunicación, chicos? ¿Cómo se llama? Circunstancia. Muy bien, la famosa circunstancia, correcto. ¿Qué es la circunstancia? El tiempo y el lugar, ¿de acuerdo? El tiempo y lugar, o espacio y tiempo. ¿Ok? Tiempo y lugar, ¿sí? Listo, ya está. Y ya recordamos entonces a los famosos elementos de la comunicación. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Vamos ahora con un tercer puntito, ¿de acuerdo? Vamos ahora a enfocarnos en los tipos de comunicación. Hay varios tipos de comunicación. Según el espacio, la comunicación puede ser directa, si el emisor y el receptor comparten el mismo lugar, o puede ser indirecta, si el emisor y el receptor están en lugares diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Según la dirección del mensaje, puede ser unidireccional, ¿sí? Puede ser unidireccional si no hay cambio de roles, ¿no? Por ejemplo, cuando yo leo un libro, el emisor es el autor y yo, lector, soy el receptor. Y no puedo cambiar de roles con el autor, ¿no? Yo solamente soy receptor y el autor únicamente es emisor. No podemos cambiar de roles, ¿de acuerdo? En ese caso estamos ante una comunicación unidireccional, en un solo sentido. El emisor, ¿no? Y yo receptor. No podemos cambiar de roles, ¿de acuerdo? Cuando se puede cambiar de roles, a esa comunicación, ¿cómo se le llama? Bidireccional, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando yo converso con un amigo o una amiga, ¿no? Yo a veces puedo hablar, luego él habla, yo escucho y así cambiamos roles, alternamos roles, ¿de acuerdo? A ese tipo de comunicación se le llama bidireccional. También podría ser según la relación entre emisor y receptor. Cuando el emisor y el receptor son personas diferentes, a ese tipo de comunicación se le denomina interpersonal. Cuando son personas diferentes, por ejemplo, en este momento ustedes y yo soy emisor, ustedes son receptores, somos personas diferentes, emisor y receptor, tenemos una comunicación interpersonal. Pero si yo estuviese hablando conmigo mismo, y no porque esté loco, sino porque estoy pensando, estoy reflexionando la vida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estoy en actitud filosófica, ¿de acuerdo? En ese caso, la comunicación, ¿cómo sería? Intrapersonal, ¿de acuerdo? Pero no voy a ahondar en esos tipos de comunicación porque San Marcos no pregunta mucho por ello. Pero San Marcos sí normalmente pregunta por el siguiente tipo de comunicación, ¿de acuerdo? Un tipo de comunicación que se clasifica según el código. Según el código. Según el código, ¿qué tipos de comunicación podríamos tener, Salón? A ver, ¿de acuerdo o no? ¿Qué tipo de comunicación podríamos tener según el código, Salón? ¿Qué me dices? ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos dos tipos de comunicación, ¿de acuerdo? Según el código, tenemos dos tipos de comunicación por los cuales San Marcos sí te podría preguntar. La famosa comunicación verbal y la famosa comunicación no verbal, ¿de acuerdo? ¿Cuándo decimos que una comunicación es verbal?
¿Cuándo decimos que es verbal? También llamada lingüística, ¿de acuerdo? ¿Cuándo decimos que es verbal o lingüística? Cuando la comunicación emplea palabras, ¿de acuerdo? Emplea palabras, ¿sí? Emplea palabras. Ahora, puede ser de dos tipos, acuérdate. Yo puedo emplear palabras de dos maneras, ¿no? Puede ser de manera oral, cuando yo hablo, por ejemplo ahora, o puede ser de manera escrita, pero recuerda que San Marcos no te coloca comunicación verbal escrita, sino tiene otro nombre equivalente que es visuográfica, ¿de acuerdo? Cuando te dice comunicación verbal visuográfica, se está refiriendo a escrita, ¿de acuerdo? Lo coloco por aquí, visuográfica, ¿de acuerdo? Visuográfica, ¿sí? Ahora, también tenemos un tipo de comunicación denominado no verbal o no lingüística, ¿de acuerdo? Se le denomina no verbal o no lingüística porque no emplea palabras. Recuerda que los seres humanos no solamente nos comunicamos con palabras, también podemos comunicarnos sin palabras, Salón, ¿de acuerdo? No emplea palabras. Ahora, si no emplea palabras, aquí vamos a utilizar los sentidos. Si es un mensaje que lo vamos a captar por la vista, sería no verbal de qué tipo, chicos. Si lo vamos a captar por la vista, sería no verbal de qué tipo. Sería visual, ¿no? Visual, ¿de acuerdo? Si lo vamos a escuchar, sería no verbal, auditivo, también llamado acústico, ¿no? Acústico, ¿de acuerdo? Si lo vamos a tocar, sería táctil, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si lo vamos a oler, sería olfativo. Salud, salud. Olfativo. Y si lo vamos a degustar, a probar, sería gustativo, ¿de acuerdo? Gustativo, ¿correcto? ¿Sí? Listo, ya está. A ver, practiquemos un poquito, algo fácil, ¿de acuerdo? Si yo estoy jugando pelota y me paso de revoluciones y el árbitro me muestra la tarjeta roja, ¿qué tipo de comunicación sería, Salón? Dime. ¿Qué tipo de comunicación sería? Si yo muestro la tarjeta roja. ¿Sería? No verbal visual. Muy bien, sería no verbal visual. ¿Por qué no verbal? No hay palabras. ¿Por qué visual? Porque el mensaje en este caso lo estoy percibiendo por medio de la vista, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y de esa manera podríamos extender los casos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí tenemos el primer repaso de los tipos de comunicación y los elementos de la comunicación. ¿Ok? Vamos entonces con nuestro segundo tema. Vamos con nuestro segundo temita del día de hoy. El repaso rapidito. Vamos con el lenguaje, ¿de acuerdo? Vamos con el lenguaje. Muy bien, vamos con el lenguaje, chicos. Muy bien. Chicos, primero, una definición. ¿Qué es el lenguaje? Así, algo rapidito. Tú que la rompes. Tú que estás preparado para ingresar ya. ¿Qué es el lenguaje, chicos? ¿Qué es el lenguaje? Habla, dime. ¿Qué es el lenguaje, Salón? ¿Qué me dices? ¿Qué es el lenguaje, chicos? Palabra clave, habilidad, facultad, capacidad, ¿de acuerdo? Yo le voy a colocar facultad, ¿sí? Facultad entendido como una habilidad, ¿de acuerdo? El lenguaje es una facultad, es una habilidad, ¿de acuerdo? Entonces por aquí colocamos, ¿no? Definición. Definición del lenguaje, ¿de acuerdo? Definición, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca del lenguaje? Uno, es una facultad. Pregunta, ¿el lenguaje está presente en todos los seres vivos o solamente en el hombre? ¿Qué me dices? ¿Está presente en todos nosotros o solamente en el ser humano? Solo en el ser humano, ¿verdad? Entonces es una facultad exclusivamente humana, no te olvides. Solamente los seres humanos tenemos lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste esta facultad? Producir sonidos articulados, ¿de acuerdo? ¿Qué es un sonido articulado? Sonidos pensados, sonidos reflexionados. Eso quiere decir un sonido articulado.
Un sonido que ha sido pensado, reflexionado, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Veamos ahora algunas características del lenguaje, ¿de acuerdo? Características del lenguaje. Yo te lo defino, tú me dices qué es. El lenguaje nace con nosotros. Desde que tú naces, ya tienes lenguaje. ¿Cómo se conoce esta característica, chicos? ¿Cómo se conoce esta característica? Innato. Recuerda que el lenguaje es innato. ¿Por qué? Porque nace con nosotros. Es innato porque nace con nosotros, ¿de acuerdo? Nace con nosotros. ¿Qué más? El lenguaje es universal. Porque todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Toda la especie humana lo posee, ¿de acuerdo? Todos lo tenemos. Profe, incluso los mudos también. Porque recuerda que el lenguaje no solamente es hablar. Lenguaje también es comprender lo que hablamos. Y los mudos de repente no pueden producir sonoramente sonidos, ¿sí? Lenguaje, pero sí pueden comprenderlo, pueden interpretarlo. Por eso es que los mudos también tienen lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Es innato, es universal, ¿de acuerdo? Ahora, tu mamá siempre te ha dicho, ¿no? Antes de hablar, ¿qué debes hacer? Piensa. Piensa lo que vas a decir. ¿Por qué? Porque el lenguaje es racional. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso reflexivo, ¿de acuerdo? Es un proceso reflexivo. ¿Qué más? Otra característica del lenguaje. El lenguaje es biplánico. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es biplánico? El lenguaje tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión razonada, que se conoce como lengua, y tiene una dimensión articulada, concreta, material, ¿no? Conocida como habla, ¿de acuerdo? El lenguaje tiene dos dimensiones, ¿no? Una dimensión mental y una dimensión concreta o material, ¿de acuerdo? Concreta o material, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir entonces por aquí. Ya que hemos tocado el tema del lenguaje biplánico, veamos un tercer puntito por acá, ¿de acuerdo? ¿Qué tercer punto voy a tocar por aquí? Los planos del lenguaje, ¿de acuerdo? Veamos los famosos planos del lenguaje, ¿te acuerdas o no? ¿Sí? Los planos del lenguaje, ¿de acuerdo? Veamos por aquí entonces los planos del lenguaje. Muy bien, los planos del lenguaje. Lo coloco en una tabla, en un cuadro de doble entrada, para un poquito ordenar mejor la información, ¿de acuerdo? Muy bien, los planos del lenguaje. Tenemos dos planos del lenguaje, ¿verdad? Tenemos por un lado la famosa lengua y por otro lado tenemos lo que se conoce como el habla, ¿de acuerdo? El habla, ¿sí? Muy bien. Chicos, la lengua la podemos tocar, la lengua la podemos ver, la lengua la podemos percibir sensorialmente con algún sentido, valga la redundancia. No. ¿Por qué? Porque la lengua es mental. La lengua es psíquica, ¿de acuerdo? Y al ser psíquica, la lengua es abstracta, no te olvides, abstracta, ¿de acuerdo? Solamente existe como ella en tu cabeza nada más, porque en la realidad es imposible, hijo, ¿sí? En cambio el habla es psicofísica, ¿no? Tiene un punto de arranque en la mente, pero acaba en el exterior. Psicofísica. Y es concreta, ¿de acuerdo? Concreta, ¿sí? Concreta. ¿Quedó? Ahora, la lengua es igual para todos, ¿no? La lengua es igual para todos. ¿Por qué? Porque pregunta, chicos, ¿qué vocal es esta de aquí? ¿Qué vocal es esta, chicos? ¿Qué vocal es esa de ahí? Es la vocal A. Y creo que es la A para todos, ¿verdad? Tanto para mí como para todos ustedes, ¿sí o no? Es la vocal A. Entonces, como esa vocal es la misma para todos,
A la 2 se le conoce como que la lengua es universal. Es igual para todos, ¿de acuerdo? Ahora, una consulta. ¿Todos hablamos igual, chicos? ¿Todos hablan como el profesor Stalin? Bueno, fuera, ¿no? San Marcos tendría buenos cachimbos, chicos. No, mentira, es una broma, ¿no? No todos hablamos igual. Cada uno habla de diferente manera. Cada uno habla imponiendo su estilo particular o propio, ¿de acuerdo? Entonces, el habla no es universal. El habla sería, en este caso, individual, ¿de acuerdo? Individual. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el habla es individual? Porque cada uno habla de manera diferente, ¿de acuerdo? Cada uno habla de manera diferente. ¿Qué más podríamos decir? Chicos, la lengua es un conjunto ¿de qué? La lengua es un conjunto de signos, ¿no? La lengua es un conjunto de signos, ¿de acuerdo? En cambio, el habla sería el uso de los signos. El uso de los signos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y un par de características más. La lengua es permanente, ¿no? La lengua no tiende a cambiar en el tiempo, ¿no? O inmediatamente no tiende a cambiar. Es casi fija, casi, pero no absolutamente fija, ¿de acuerdo? Es casi fija. Se puede mantener estática por mucho tiempo, ¿de acuerdo? No para siempre. Recuerda que por evolución del castellano hay muchas palabras del antiguo castellano, ¿no? Originario, que a la actualidad han cambiado. Por ejemplo, a ese accesorio que sirve para cerrar un ambiente o un espacio le llamamos puerta en la actualidad. Pero antiguamente no se llamaba puerta, se llamaba porta. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese cambio? Porque tenemos palabras como pórtico, como portón, como portazo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, la lengua es permanente y es más o menos fija. En cambio, el habla dura un poquito nada más, ¿no? Dura lo que tú terminas de hablar. El habla es efímera, ¿de acuerdo? Y el habla es variable, ¿sí? Para muestra un botón. Hijo, cuando ella está de buen humor, ¿cómo te habla? Bonito, ¿sí o no? ¿Sí o no? Te escribe, te llama, se acuerda de ti y te escribe bonito, te trata bonito, ¿sí o no? Y cuando ella está mal, cuando ella está con problemas, ¿cómo te habla? Bueno, hijo, si es así, ya sabes dónde no es y dónde sí es, ¿de acuerdo? Pero el habla es variable. Puede cambiar de acuerdo a la circunstancia o a la situación. ¿De acuerdo, chicos? Listo, entonces ya hemos repasado un poquito el lenguaje también. Complementemos con una información más, ¿de acuerdo? Coloquemos por aquí punto número 4 en cuanto al lenguaje. ¿Qué nos falta ver? Las llamadas funciones del lenguaje. ¿Sí? Las llamadas funciones del lenguaje. ¿Te acuerdas o no? Las funciones del lenguaje. ¿Ok? Las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, chicos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos 6 funciones del lenguaje. ¿Y te acuerdas, no? Tenemos las llamadas funciones primarias o básicas y tenemos las funciones secundarias o complementarias del lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Tú me vas a ayudar a recordar, ¿de acuerdo? Las funciones primarias del lenguaje fueron planteadas por un lingüista, ¿de acuerdo? Que leyó una obra de Platón, una antigua obra de Platón llamada Cratilo, ¿sí? Y atendiendo a la obra de Platón, esta obra Cratilo, ¿sí? Este autor, este lingüista, propuso las funciones básicas del lenguaje, ¿de acuerdo? ¿Por qué básicas? Porque son las funciones que mayormente tienden a aparecer en el uso del lenguaje, ¿de acuerdo? Dime una primera función del lenguaje, chicos. Una primera función del lenguaje, a ver. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería la primera función del lenguaje? Habla. Muy bien. La función representativa, correcto, Salón. La función representativa, también llamada informativa, ¿no? La función representativa, también llamada informativa, sirve para dos cosas. ¿Para qué? Para afirmar o para negar algo de la realidad. Pregunta, ¿esta función del lenguaje con quién se relaciona? Esta función del lenguaje se relaciona con el referente. No te olvides. Cada función del lenguaje se relaciona con un elemento de la comunicación. ¿De acuerdo?
Luego tenemos una segunda función llamada emotiva o también llamada expresiva, ¿de acuerdo? Emotiva o expresiva. ¿En qué consiste? ¿Qué busca? Bueno, se concentra en los sentimientos, ¿no? En los sentimientos, en las emociones. ¿De quién? Del emisor. Por eso es que esta función se va a relacionar en este caso con el emisor, ¿de acuerdo? Con el emisor, ¿sí? ¿Listo? Tercera función del lenguaje. Ya hablamos del referente del emisor. ¿Quién nos falta? El receptor, ¿sí o no? A esta función la conocemos como la función apelativa, también conocida como conativa, ¿de acuerdo? Función apelativa o conativa. ¿Qué busca? Busca persuadir. Busca persuadir. Busca que el receptor haga algo, ¿no? Busca accionar. ¿Accionar a quién? Al receptor, ¿de acuerdo? Esta función se concentra en el receptor. Profe, pero a mí me dijeron en el ciclo anterior que esta función tenía que ver con órdenes, mandatos, súplicas, ruegos. Claro, pues, cuando tú ordenas a alguien, ¿qué estás haciendo? Que el receptor haga algo. Cuando tú le pides algo a alguien, ¿qué estás haciendo? Que haga algo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, aquí tenemos a las funciones básicas o primarias del lenguaje, ¿de acuerdo? Ahora vamos con las funciones secundarias o complementarias del lenguaje. Tenemos en primer lugar, como primera función secundaria del lenguaje, tenemos a la función fática, ¿de acuerdo? Fática, también llamada función de contacto, ¿ok? Busca dos cosas. ¿Qué busca, chicos? ¿Qué busca? En primer lugar, ¿qué busca? Busca comprobar. ¿Qué busca comprobar? Si ella te quiere, no, hijo. Eso busca tu mejor amigo, ¿de acuerdo? ¿Qué busca comprobar? Busca comprobar si el canal funciona o no funciona correctamente, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien me llama por celular y yo no escucho, digo, ¿me estaré escuchando al otro lado? Y yo digo, ¿aló? 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 ¿Me escuchas? ¿Se me oye? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿No? En ese caso yo estoy buscando comprobar el funcionamiento del canal, ¿de acuerdo? Pero también la fática funciona para otra cosa. Funciona para iniciar o terminar una comunicación. Entonces la fática puede ser un saludo o puede ser una despedida, ¿de acuerdo? La fática puede ser un saludo o una despedida. ¿Con quién se relaciona? Con el canal. Con el canal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo, sigamos. Tenemos una función que busca hablar del lenguaje. Se conoce como metalingüística. Metalingüística, ¿no? También llamada de glosa. ¿De acuerdo? También llamada de glosa, ¿no? Busca hablar del lenguaje. Busca hablar del lenguaje. Y si busca hablar del lenguaje, ¿con qué elemento de la comunicación se relaciona? Pues con el código. Con el código. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos una función más, la última, conocida como función estética. ¿De acuerdo? Función estética también conocida como poética, ¿no? Función estética o poética. ¿Qué busca? Busca embellecer. Busca embellecer, pero también busca jugar. Jugar. ¿Con tus sentimientos? No, eso es ella, ¿de acuerdo? ¿Con qué busca jugar? Con el mensaje, pues chicos, con el mensaje. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y allí tenemos entonces las funciones del lenguaje. Lo siento, chicos. Las cosas como son, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ok? Pregunta de examen de admisión. ¿Las funciones del lenguaje aparecen siempre de uno en uno nada más? ¿Solamente aparece de una función en una función? ¿O aparecen simultáneamente más de una? La respuesta es, aparecen simultáneamente más de una. ¿De acuerdo? Las funciones del lenguaje pueden aparecer simultáneamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el siguiente caso, yo podría preguntar, ¿no? ¿Qué significa la palabra cicatero? ¿Qué significa la palabra cicatero? ¿De acuerdo? Al que me responde lo botamos de la clase. No estoy preguntando por significado, estoy preguntando por funciones del lenguaje. ¿Qué significa la palabra cicatero? En este caso tenemos dos funciones. ¿Quién me dice la primera? A ver. ¿Qué funciones aparece cuando yo pregunto qué significa la palabra cicatero, chicos? ¿Qué función del lenguaje aparece aquí, chicos?
Muy bien. La primera función del lenguaje es metalingüística, porque es una pregunta sobre el código. Y la segunda función del lenguaje que aparece ahí, ¿cuál sería, chicos? La segunda función. Cuando yo pregunto qué estoy haciendo, qué estoy exigiendo, estoy exigiendo una respuesta, ¿verdad? Una respuesta es ¿en quién? En el receptor. Si estoy exigiendo una respuesta en el receptor, entonces tengo como segunda función a la función apelativa, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando yo pregunto qué significa la palabra cicatero, tengo dos funciones, chicos. La función metalingüística, porque estoy preguntando sobre el código, y tengo la función también apelativa, porque estoy buscando una respuesta en el receptor. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ya está. ¿Sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Se comprende? ¿Se entiende? ¿Está todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Consultas, dudas? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos con el siguiente punto entonces, ¿de acuerdo? Lo que estoy viendo es que nos va a faltar pizarra, chicos. Eso es lo que estoy viendo. Así que lastimosamente va a haber cositas que te voy a tener que explicar así nada más de boca. De boca, ¿de acuerdo? Caballero, no queda de otra. Hay que acomodarnos nomás. Para el profe. El que es buen pelotero se acomoda en cualquier cancha, ¿sí o no? Caballero nomás, pesijo. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos. Hablemos ahora de la evolución de ¿qué? Evolución del castellano, ¿de acuerdo? Evolución del castellano, ¿sí? Evolución del castellano, ¿ok? Hay 3 etapas que tienes que acordarte, no te puedes olvidar, 3 etapas, ¿de acuerdo? 3 etapas que tienes que acordarte, ¿de acuerdo? 3 etapas. Vamos a colocarlo por aquí. 3 etapas. Tenemos la primera etapa, que es la etapa prerrománica. Prerrománica, ¿de acuerdo? La etapa prerrománica, ¿sí? Profe, ¿qué otra etapa me interesa saber? Ok. La segunda etapa que tienes que recordar es la etapa llamada románica. Ok, la etapa románica. La etapa románica, ¿ok? Románica. Tenemos por aquí la etapa románica, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahorita vamos a colocar algunas ideas, ¿ah? Tranquilo. Tú tranquilo, yo nervioso, ¿sí? Un momentito, espérame acá. Muy bien. Ahora tenemos una tercera etapa. Tenemos una tercera etapa llamada etapa neolatina, no te olvides, etapa neolatina, ¿de acuerdo? O postrománica también le llaman algunos, ¿sí? Yo le voy a colocar neolatina, ¿de acuerdo? Neolatina, ¿sí? Muy bien. Vamos a colocar por aquí la neolatina. Veamos. Etapa neolatina. ¿Ok? Muy bien. Comencemos a llenar esto de aquí. Prerrománica. Pre es antes. Románica, antes de los romanos, ¿no? Pregunta, si quiero indagar por el origen del idioma castellano, ¿a qué espacio geográfico debo dirigirme? Ubícate en España. ¿España en qué zona geográfica se encuentra? Háblame. Geografía. Dime. Una famosa península. ¿Cómo se llama esa península? ¿Península? Ibérica, correcto, muy bien, en la península ibérica. Recuerda que antiguamente esta península estaba habitada por algunos pueblos, ¿no? Por algunas civilizaciones antiguas, ¿no? ¿A quiénes encontramos aquí? A los tartesios. Tartesios, ¿de acuerdo? También encontramos a los vascos, ¿no? A los vascos, a los celtas, a los íberos, ¿de acuerdo? Son antiguas civilizaciones que poblaron este territorio, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es más, los vascos utilizaban una lengua antigua llamada euskera,
¿de acuerdo? Mientras que los celtas y los íberos hablaban un lenguaje en particular conocido como celtíbero. Ahora, a estos dos se le van a agregar dos pueblos, dos culturas. Una cultura de comerciantes. ¿Cómo se llamó esa cultura? ¿Quiénes fueron? Grandes comerciantes de la antigüedad. ¿Quiénes fueron? Las Malvinas todavía no existía. Habla. Los fenicios, ¿no? Los fenicios. Y también se le agrega a ellos los griegos, ¿de acuerdo? Entonces, en la etapa prerrománica tenemos a todos estos pueblos o a todas estas culturas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora tenemos la época románica. Una vez que cae el esplendor o que cae la hegemonía de la cultura griega, ¿quién va a asumir la batuta? Roma, ¿no? Va a asumir la batuta Roma, ¿de acuerdo? Ahora, los romanos hablaban una lengua. ¿Cuál era la lengua del antiguo Imperio Romano? ¿La qué? ¿El qué? ¿La qué? Latín. El latín, correcto. Pero el latín tenía dos variantes, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? Dos variantes. Tenía el latín culto, conocido como sermo. ¿Sermo qué? Sermo eruditus, ¿no? Era un latín que más que nada era para ser escrito, no era utilizado tanto para hablar, era más que nada para escribir. Por ejemplo, pensando en escritores romanos, ¿quién pudo haber utilizado el sermo eruditus antiguamente? A ver, literatura romana, dime. ¿Quién podría probablemente haber utilizado el sermo eruditus? Habla. La Eneida. ¿Quién escribió la Eneida? Virgilio, señores. Y teníamos también otra variante del sermo eruditus que era el sermo vulgaris o rusticus. ¿De acuerdo? Tiene dos nombres, ¿ah? Sermo vulgaris o sermo rusticus, ¿de acuerdo? Salón, de estos dos, ¿cuál nos interesa? ¿El eruditus o el rusticus? ¿Cuál nos interesa? ¿Cuál nos debería interesar? El rusticus. ¿Por qué? Porque el rusticus, al ser el tipo de latín más hablado o más difundido en todo el Imperio Romano, fue el latín que constituyó la base de lo que posteriormente se va a convertir en la lengua que hablamos en este momento ustedes y yo, la lengua o el idioma castellano, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora recuerda que el sermo rusticus era difundido básicamente por dos tipos de agentes en el Imperio Romano: los soldados, porque combatían en las fronteras, y los comerciantes, porque los comerciantes obviamente vendían productos tanto fuera como dentro de Roma. Y al vender productos tanto fuera como dentro de Roma, evidentemente había un cambio lingüístico de por medio. ¿De acuerdo? ¿Listo? Cae el Imperio Romano. ¿En qué año? A ver, profesor de Historia Universal, déjalo bien. ¿En qué año cae el Imperio Romano de Occidente? Háblame, una fecha. Habla. Empieza con 4. ¿Qué más? 4. 7. ¿Qué más? 6. 476 después de Cristo. ¿Qué pasa? Cae el Imperio Romano de Occidente, ¿de acuerdo? Ya no aguanta más y se cae, ¿sí? Y aquí entonces, ¿qué va a pasar? El latín se va a fusionar con las lenguas bárbaras, ¿no? El latín se va a fusionar con las lenguas bárbaras, Salón, con las lenguas bárbaras, ¿de acuerdo? Y de esta unión, de este romance, van a surgir, ¿qué cosa, chicos? Las famosas lenguas romances, ¿no? Las famosas lenguas romances. A ver, lúcete. ¿Cuáles son las lenguas romances? ¿Cuáles son las lenguas romances, chicos? El francés, muy bien. El castellano, el italiano, el portugués, ¿de acuerdo? Te voy a colocar las lenguas no tan comunes. Portugués, italiano, francés, castellano, creo que todos lo conocemos como lenguas romances, ¿de acuerdo? Vamos a colocar las lenguas no tan comunes. Por ejemplo, el provenzal. El provenzal, ¿de acuerdo? El sardo. El sardo. El rumano. El gallego. ¿De acuerdo? El catalán.
¿sí? Etcétera, ¿de acuerdo? Te he colocado a estas porque no son tan comunes. A estas obviamente le tienes que agregar el francés, el italiano y el castellano y el portugués, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿sí? Ya hemos visto rápidamente entonces cómo evoluciona la lengua castellana, ¿ok? Ahora, el castellano no es una lengua limpia, no es una lengua pura. Es una lengua que por contacto cultural ha ido adquiriendo vocablos de otras lenguas, ¿sí o no? Lo que nosotros conocemos como los famosos préstamos, ¿de acuerdo? Los préstamos lingüísticos, ¿no? Los famosos préstamos lingüísticos, ¿ok? Veamos. Rapidito nada más, que el tiempo nos gana, el tiempo es oro. A propósito, Miss, ¿qué tiempo nos queda? Nos quedan unos 40. Ah, ok, ahora, muy bien, de igual manera. Veamos algunos préstamos lingüísticos, chicos, ¿de acuerdo? Préstamos lingüísticos, ¿ok? Préstamos lingüísticos. A ver, dime tú una lengua que le haya prestado algo al latín, perdón, al castellano. Una lengua a la cual le debemos. Dime. Comencemos primero con Europa. El inglés, muy bien, gracias Eduardo. Ok. El inglés, pero San Marco difícilmente te va a poner préstamo inglés, pero te va a poner una palabra como anglicismo, ¿no? El anglicismo, ¿de acuerdo? Anglicismos. ¿Qué implica los anglicismos? Préstamos del inglés, ¿de acuerdo? Dime dos ejemplos o algunos ejemplos del inglés en el castellano. Tenemos, por ejemplo, lonche, ¿no? Lonche, que viene de la palabra lunch, ¿de acuerdo? También tenemos la palabra bypass, ¿no? Bypass, que significa para atravesar, bypass, ¿de acuerdo? Para atravesar, ¿no? Lonche, bypass, ¿ok? Anglicismos. Dime otra lengua europea a la que le debemos. Habla. Europeo, pues sí, hijo, árabe, me dice. Te voy a votar, Eduardo, ¿ah? ¿Cuál? Otra lengua, el francés, muy bien. Los franceses se conocen como galicismos, ¿no? Galicismos, ¿de acuerdo? Los galicismos, ¿sí o no? Muy bien. ¿Ok? Galicismos tenemos, por ejemplo, palabras como... Oh, no, se cayó la tiza. Veamos por acá. Tenemos palabras como carné, ¿no? Carné. Y también tenemos el famoso popurrí. Profe, ¿qué es popurrí? Bueno, cuando escuchas a Pandora, el trío Pandora, cuando dice, te voy a hacerlo todo por amor. ¿Te acuerdas o no? Búscalo en YouTube, ¿qué sale? Popurrí Pandora, ¿sí o no? ¿Y qué va a cantar? Varios temas, obviamente Pandora, de Juan Gabriel, ¿de acuerdo? Ya tenemos a los germanos, tenemos a los galos, ya tenemos a los ingleses y a los franceses, dame otro. Otro. ¿Quién más falta? ¿Italiano no? Dame otro. Los que hablan como perritos. Muy bien. Los germanismos, ¿no? Profe, ¿por qué como perrito? Porque el germano es una lengua un poquito tosca, pues hijo, nada más por eso. No me vayan a funar, Ahora me quitan la visa a Europa. Veamos. Germanismo, chicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, palabras como guerra. Palabras como búnker, ¿de acuerdo? Búnker. Ahora, ¿qué le debemos a los alemanes? Mira, te dije es una lengua tosca, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le debemos concretamente a los alemanes? Mira, la doble R. La doble R es un préstamo propio del alemán. La K de kilo es otra letra propia del alemán, ¿de acuerdo? Las trabadas, por ejemplo, tregua, TR, ladrillo, la D con la R, las trabadas, la R combinada con otra consonante también forma un préstamo del alemán, ¿de acuerdo? ¿Ok? En general los términos bélicos, los términos de guerra, son propios del alemán, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Sigamos viendo por aquí. Ya hemos visto anglicismos, galicismos, germanismos. Vamos ahora a préstamos que estén fuera de Europa. Habla. Ahora sí, Eduardo, lúcete. Fuera de Europa, ¿qué me dices? Habla.
¿De acuerdo o no? Muy bien, ahora sí, hijo, tu momento ha llegado, brilla. El árabe, correcto, señores, el árabe, ¿de acuerdo? Veamos por aquí. El árabe, ¿no? ¿Al árabe qué le debemos, Salón? ¿Qué le debemos al árabe? A ver, acuérdate. ¿Qué le debemos al árabe? No me digas plata porque te boto el salón, ¿ah? ¿Qué le debemos al árabe, chicos? Plata, te digo, lo primero que te digo y lo primero que haces. Arabismos, Salón, los arabismos, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tenemos del árabe en el castellano? Fácil, mira. ¿Cómo se llama la flaca Aladino? Habla. ¿Cómo se llama la flaca Aladino? Yasmín, ¿sí o no? ¿Con qué empieza? Con J. Del árabe tenemos la J, pues chicos. Palabras como jinete, ¿de acuerdo? La J. Ah, profe, la J. La J es un préstamo propio del árabe, ¿de acuerdo? Otro. La construcción al, por ejemplo en alcalde, ¿de acuerdo? Esta mezcla de al, al, es propia del árabe, ¿de acuerdo? ¿Sí? Al. Ahora, pobre de ti que en el examen te venga la palabra alpaca y me la pongas como árabe. Te boto del salón y del mundo, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cuándo has visto tú una alpaca en el desierto de Arabia? Está chistoso, pues hijo. Alpaca es una palabra que empieza por al, pero no es un arabismo. Es un americanismo, porque la alpaca es un animal autóctono de América, pues hijo, ¿de acuerdo? Tampoco seas tan formulaico, ¿de acuerdo? También piensa un poquito, ¿ok? Si tengo al, también es un préstamo del árabe. Otra, no lo coloco aquí por falta de espacio, pero te digo, la C de casa, pero cuando suena como S. Por ejemplo, aceite, ¿de acuerdo? Aceite, ácido. Esa C de casa que suena como S, también es un préstamo propio del árabe, ¿de acuerdo? Y otra más, la H intercalada o la H intermedia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en palabras como almohada, en palabras como alcohol, ¿de acuerdo? Esa H que se coloca ahí entre sílabas, ¿de acuerdo? Esa H también es un préstamo del árabe, ¿de acuerdo, chicos? Muy bien. Y por último, no podemos acabar esta evolución del castellano sin los americanismos, ¿de acuerdo? Americanismos, palabras propias de América, ¿de acuerdo? Ahí está nuestro aporte. Perú es clave, no te olvides, ¿ok? Dime, ¿qué palabras aportamos nosotros al castellano? Habla. ¿Qué palabras? Palabras que aportamos al castellano. Háblame. En México se utiliza mucho. Comen bastante. ¿Cuál? Apenas te he dicho, pedazo chistoso. El ají. La palabra ají es propia de América, ¿de acuerdo? La palabra chocolate. Profe, pero el chocolate es suizo. Hasta eso nos robaron esos miserables. No. El chocolate es producido en Suiza, chicos, pero el cacao, que es la materia prima, ¿de acuerdo? Nos pertenece a nosotros. De aquí fue exportado el chocolate para allá, ¿de acuerdo? Ok, listo. También palabras como cancha, cóndor, entre otros, ¿de acuerdo? ¿Listo? Hicimos un resumen de lo que es evolución del castellano. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Veamos un repasito, very fast, rapidito nada más. Un repasito de realidad lingüística del Perú, ¿de acuerdo? Realidad lingüística del Perú. ¿Sí? Realidad lingüística del Perú, ¿de acuerdo? Realidad lingüística del Perú, ¿ok? Y posiblemente con eso acabemos el repasito. Ya, fonética y fonología, te tocará rezar, pues hijo, que no venga nomás. No, mentira. De eso ya lo explicamos de manera oral nada más, ¿de acuerdo? Muy bien. Veamos por aquí algunos datos, alguna información importante que debes manejar sí o sí.
Primero, definición. En materia lingüística, ¿el Perú cómo se caracteriza o cómo se define? ¿El Perú cómo es? En materia lingüística, ¿se habla una lengua o varias? ¿Qué me dices? Varias. Por eso decimos que el Perú es un país ¿multi qué? Multilingüe, multicultural, correcto. Ahora, ¿este multilingüismo a qué se refiere? ¿Cuáles son las causas? Bueno, una primera causa lingüística sería la dialectización, no te olvides, la dialectización. ¿Eso qué quiere decir? Varias lenguas se convirtieron en dialecto, dialectización. Y entre otras causas, que no sean lingüísticas propiamente dichas, tenemos las migraciones, ¿de acuerdo? Acuérdate, papá Chacalón, muchacho provinciano, ¿de acuerdo? La migración. Y también tenemos, ¿qué cosa? La complejidad histórica. Recuerda que el Perú, desde sus orígenes, ha albergado muchas culturas. A eso lo conocemos como complejidad histórica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estas son causas para el multilingüismo peruano. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos algunos datos generales del Perú en materia lingüística. ¿De acuerdo? Ok. Veamos por aquí. Algunos datos generales. No te preocupes que te voy a explicar algunas cositas de manera oral, ¿de acuerdo? Pero hay algunos datos que debes manejar, ¿sí? Algunos datos que debes manejar. ¿Ok? Muy bien. Datos generales. Muy bien. Tú sabes que en el Perú tenemos lenguas que nacieron propiamente en América, ¿de acuerdo? A esas lenguas que nacieron en América se llaman lenguas autóctonas, originarias, vernaculares, ¿de acuerdo? Pregunta, pero antes de eso, Salón, ¿cuántas lenguas se hablan en total en el Perú? ¿Cuántas lenguas se hablan en total en el Perú, chicos? ¿Cuántas lenguas? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuántas lenguas, chicos? Esa pregunta va a venir, por si acaso. 48, ¿estás seguro? Pero 48 con el castellano y la lengua de señas, o sin el castellano sin la lengua de señas. ¿Cómo es? 48 o 49, ¿qué me dices? Habla. 49. Ajá. Chicos, en el Perú se hablan 49 lenguas reconocidas por ahora. 49 lenguas reconocidas, ¿de acuerdo? Tenemos 49 lenguas, perdón, que han sido reconocidas hasta el momento. ¿Cómo se clasifican? 47 lenguas vernaculares, autóctonas o aborígenes, ¿de acuerdo? Que nacieron aquí en América, en Perú, ¿de acuerdo? Tenemos al castellano como lengua dominante, y a esta se le ha reconocido hace poco nada más, unos 3-4 años nada más, se ha reconocido la lengua de señas peruana. En total 47 más 1, 48 más 1, 49. Tenemos 49 lenguas reconocidas en el Perú. ¿De acuerdo? ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo se llama la lengua autóctona o vernacular más hablada en el Perú? Háblame. La lengua autóctona o vernacular más hablada en el Perú, chicos, ¿cuál es? Quechua. Muy bien. Perfecto. Tenemos aquí el quechua. El quechua es la lengua vernacular más hablada en el Perú, ¿de acuerdo? Lengua aborigen más hablada en el Perú, más hablada, ¿de acuerdo? Hablemos un poquito del quechua, ¿sí? Primero, ¿cuántas vocales tiene el quechua? 3, A, I, U. Por eso que un quechua hablante no dice señor, sino como dice señor, ¿de acuerdo? Señor. No porque sea un ignorante lingüístico, no, sino porque su sistema vocálico en el cual ha crecido como hablante, ¿de acuerdo? Solamente presenta 3 vocales. Y tú sabes que un hablante cuando está aprendiendo a hablar otra lengua, tiene que acomodar su realidad lingüística a esa nueva realidad, ¿de acuerdo? Entonces, es en esta adecuación
que los quechohablantes no pueden pronunciar adecuadamente por una limitación vocálica nada más, ¿de acuerdo? Por eso es que ellos no pronuncian correctamente algunas palabras, ¿de acuerdo? Pero eso no es motivo para que se le genere discriminación lingüística. Es como tú, tremendo limeño, cuando aprendes inglés, ¿cómo se pronuncia esta palabra? A ver, te desafío. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? A ver, para hacerte bullying un rato. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia, pues? ¿Cómo se escribe? Te apuesto a que la mayoría diría es, así, con una E. Student, ya, pero no, pues. Esta palabra no se pronuncia student, se pronuncia con la S sibilada. ¿Cómo quiere decir eso, profe? Student, student. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Ah, profe, estaba pronunciando mal. Siempre has pronunciado mal, hijo, ¿de acuerdo? Pero eso no implica que seas un ignorante al hablar, no. Sino que obviamente tu sistema fonológico, ¿de acuerdo? O fonético, se está adecuando en este caso, se está adecuando a este nuevo sistema lingüístico que estás aprendiendo, que en este caso sería el inglés, ¿de acuerdo? ¿Ok? A eso le llamamos adaptación lingüística, ¿ok? Adaptación lingüística. Entonces, el quechua es la lengua aborigen más hablada en el Perú. Recuerda que el quechua tiene diferentes dialectos, porque prácticamente cada vertiente del quechua se ha convertido en una lengua nueva, prácticamente. Son diferentes dialectos. El dialecto más difundido del quechua, ¿cuál es? El quechua sureño, ¿de acuerdo? Es la variante más difundida o más hablada en el Perú. ¿Qué más? El quechua es una lengua trivocálica, ya lo sabemos. Es una lengua de acento ¿de qué tipo? Grave. La mayoría de palabras del quechua son graves. Inti, aljo, ¿de acuerdo? Los números, ¿no? Juk, iskay, quinza, pagua, pichja, socta, ¿no? Son palabras graves, ¿de acuerdo? Etcétera. ¿El quechua dónde nació? Dime, ¿dónde nació el quechua históricamente? ¿Dónde nació? ¿En qué región geográfica? Habla. Costa. En la costa. Recuerda que el quechua, profe, pero los incas no hablaban quechua y los incas no son de la sierra. Sí, pero recuerda que la primera lengua del imperio incaico fue la aymara. Luego cuando Pachacútec hacía sus visitas por los cuatro suyos, se dio cuenta de que en los cuatro suyos no se hablaba aymara, se hablaba quechua. Entonces Pachacútec inteligente dijo: ¿para qué voy a colocar al quechua como lengua oficial si nadie lo habla? Perdón, ¿para qué voy a colocar a la aymara como lengua oficial si nadie lo habla? Y por eso fue que cambió a quechua. Pero el quechua es una lengua que nació en la costa. ¿Por qué? No la crearon ni tampoco la difundieron los incas realmente. Quienes la difundieron fueron los chinchas. Recuerda que los chinchas fueron una antigua cultura de comerciantes en el Perú y ellos se encargaron justamente de difundir el quechua por todo el Perú antiguo. ¿De acuerdo? Por eso que el quechua era una lengua bastante hablada en el antiguo Perú. Y Pachacútec se dio cuenta de eso y oficializó al quechua como lengua oficial del imperio incaico. ¿De acuerdo? ¿Qué más sobre el quechua? Es la lengua de mayor expansión territorial en América. Porque el quechua se habla en ¿cuántos países, chicos? ¿En cuántos países se habla quechua? 6. 6, te faltó uno, hijo. Por uno no ingresaste, ¿te ves? Presta atención a este dato. 7. Contemos. Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil. ¿De acuerdo? En 7 países de Sudamérica se habla quechua. ¿Sí? En mayor, menor proporción, pero en 7 países de Sudamérica se habla quechua. ¿De acuerdo? Por eso que es la lengua aborigen de mayor expansión territorial en el Perú. ¿Sí? Muy bien, ahora, ¿cuál es la segunda familia andina? Porque el quechua es una familia andina. ¿Cuál es la segunda familia andina en lengua, chicos? ¿Cuál es la segunda familia lingüística, perdón, andina? Tenemos al quechua y la otra, ¿cuál sería? Comienza con A. La familia Aru. Aru, muy bien, Aru. Y aquí tenemos 3 lenguas importantes, ¿no? La tercera más hablada en el Perú, la segunda aborigen más hablada en el Perú, la lengua aymara. Y además de ella tenemos el cauqui y el jacaru, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la familia Aru. Un dato más que te puedo ofrecer. Geográficamente, ¿cuál es la región que alberga mayor cantidad de lenguas en el Perú, chicos? Geográficamente, ¿cuál es la región que alberga mayor cantidad de lenguas en el Perú, chicos? Selva. La selva, muy bien. La selva
tiene mayor variedad lingüística, no te olvides, ¿de acuerdo? En la selva encontramos mayor variedad lingüística. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de grupos aborígenes, pues chicos, ¿de acuerdo? Mayor variedad lingüística, ¿ok? Ahí tenemos al Shipibo, al Machiguenga, al Jíbaro, ¿no? Al Otaína, etcétera. Un montón de lenguas. ¿Listo? Ya quedó. Algunos términos lingüísticos que debemos conocer. Algunos términos lingüísticos que debemos conocer. ¿De acuerdo? Espérenme. Ya me enredé con el cable. Ya. Algunos términos lingüísticos que debemos conocer, chicos. A ver. Te coloco por aquí. ¿De acuerdo? Te coloco por aquí esta información. Términos relevantes, ¿de acuerdo? Tenemos, a ver, términos. Términos relevantes, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos un término conocido como lengua madre, ¿de acuerdo? Lengua madre. Luego tenemos la famosa lengua materna, ¿ok? Luego tenemos otro que sería la diglosia. Y tenemos otro que se conoce como el interlecto, ¿de acuerdo? Vamos a definir, no te preocupes. Vamos a definir oralmente, pero lo vamos a definir, ¿de acuerdo? La lengua materna, la diglosia y el interlecto. Chicos, ¿qué es la lengua madre? ¿A quién se le llama madre, chicos? A ver. ¿A quién le decimos madre? ¿A quién? Madre es quien da vida, ¿sí o no? Entonces, ¿una lengua madre qué sería? Una lengua que da vida a otras lenguas, ¿sí o no? Dime, hemos estudiado el día de hoy. ¿Qué antigua lengua dio vida a otras lenguas? ¿Cómo se llama esa lengua que hemos revisado el día de hoy, chicos? Latín. El latín. El latín es una lengua madre. ¿Por qué? Porque es una lengua que dio vida a otras lenguas, ¿de acuerdo? Lengua madre. Ahora, ¿qué es la lengua materna? La lengua materna es la primera lengua que tú aprendes desde que naces, ¿de acuerdo? La lengua materna es la primera lengua que tú aprendes desde que naces, ¿ok? ¿Qué es la diglosia, Salón? Diglosia. ¿Qué es la diglosia? La diglosia es la pelea, ¿no? La pelea, la disputa entre una lengua hegemónica con poder social, político, como el castellano, que va desplazando a otras lenguas con menor poder político social. Las lenguas aborígenes en el Perú, por ejemplo, ¿no? El quechua, el aymara, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es la diglosia, la pelea, la disputa, el desplazamiento de una lengua hegemónica frente a lenguas marginadas o desplazadas, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el interlecto? Interlecto comienza con inter, ¿de qué? De interferencia. ¿Qué es el interlecto entonces? Cuando tú interfieres, o tu lengua materna, perdón, interfiere sobre el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no? Es como si yo estuviese aprendiendo a hablar inglés y yo en mi clase de inglés, en vez de decir, may I go to the bathroom, ¿qué digo yo? Profe, may I go to the baño, please? ¿De baño? Ah, no, may I go to the toilet, profe, ¿de acuerdo? Me confundo. En vez de decir, may I go to the bathroom, yo digo, may I go to the baño, ¿no? Ahí tengo una interferencia. Ahí mi lengua materna está haciendo que yo cometa un error, porque mi lengua materna se está imponiendo en mi aprendizaje. A esa interferencia de la lengua materna se le conoce como interlecto. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Salón? ¿Se entendió o no? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Todo bien? Listo, chicos. Hemos hecho entonces una pizarra para repasar todos los temas del día de hoy. ¿De acuerdo? Y ahora sí nos toca la parte más concreta. ¿Qué nos toca ahora? La práctica. Y tenemos poco tiempo, así que comencemos. Muy bien, chicos. Me imagino que han ido avanzando, ¿no?
Quiero imaginarme eso. Ay, Andy. Ya me sacó el sticker. Ay. Quiero imaginarme eso. Ok, chicos. A ver. Comencemos entonces con el trabajo resolutivo, ¿les parece? Va a ser algo rápido, chicos, ¿ya? Va a ser algo rapidito nada más. Veamos, primera pregunta dice por aquí. Mira, tomando en cuenta el enunciado, dice, esta tarde, ¿qué elemento de la comunicación sería? Tiempo, lugar, ¿verdad? Sería circunstancia. Esta tarde, el administrador citó a Dauniel y le dijo que debía presentar el informe económico el viernes. ¿Quién envía el mensaje? El administrador. ¿Quién recibe el mensaje? Dauniel. ¿Y qué le comunica? Que debe presentar el informe el viernes. Entonces, esta tarde sería circunstancia. El administrador sería emisor. Dauniel, que es el que recibe el mensaje, sería receptor. Y que debe presentar el informe sería el mensaje. Por lo tanto, la clave en la número 1 sería avioncito, salón. ¿De acuerdo? 2. Tipo de comunicación, veamos. El movimiento de brazos del policía. El movimiento de brazos del policía. ¿Utiliza palabras? No. Sería entonces comunicación no verbal, ¿de acuerdo? No verbal. ¿De qué tipo? Gestual, ¿no? Porque está haciendo gestos, pues está haciendo gestos, ¿no? No hay un contacto directo. Cuando hay contacto directo decimos que es táctil. Cuando son gestos nada más que se hacen, sería gestual, ¿de acuerdo? En este caso la 1 sería gestual, no verbal gestual, 1 casa. 2. La imagen de una bicicleta en una ciclovía, una imagen sería un cartel, ¿de acuerdo? ¿Sí? No hay palabras, sería no verbal, y como es para ver sería visual, ¿de acuerdo? Visual. Entonces sería 2 avión. 3. El foul cometido en contra de un jugador rival, aquí sí hay contacto, ¿no? Hay contacto, no hay palabras, sería entonces, comunicación no verbal, y como hay contacto sería táctil, ¿de acuerdo? ¿Sí? 4. La frase escrita, que nadie se quede atrás, si es escrita, tiene palabras, sería verbal. Y como tiene palabras y está escrita, les dije yo que cuando es escrita se le conoce como visuográfica, ¿de acuerdo? Entonces sería 4, 4, 4, 4, enanito. Y por último 5, los aplausos como expresión de aprobación. Un aplauso puede ser gestual, porque se hace con las manos, o también puede ser acústico, porque lo escuchamos, pues chicos, ¿no? Entonces la clave ahí sería la alternativa B de besito, ¿de acuerdo? En la pregunta número 2 la clave sería besito, ¿sí? Nos piden reconocer canal y código en la siguiente situación. Un jugador de fútbol pintó en una de las paredes del vestuario visitante, respeto, por aquí pasó el campeón de América, ¿de acuerdo? Pregunta, el canal, ¿qué es el canal? Es por donde nosotros observamos el mensaje, ¿de acuerdo? Por donde se difunde, se materializa el mensaje. En este caso, ¿por dónde se materializa el mensaje? Por la pared. El canal sería la pared. Ahora, el código sería el tipo de signo empleado. Podría ser código verbal o signo verbal, ¿no? Pero también lo podemos precisar más. En este caso podría ser idioma, y el idioma sería castellano, ¿no? La clave en la 3 sería dedito, dedito. 4. Chicos, los colores ¿qué son, chicos? A ver, si yo hoy día hubiese venido a la clase todo de negro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Algunos dirían que soy panqueque, ¿no? Que soy emolientero de repente, ¿no? Pero no. El negro aquí representa de repente el luto, ¿no? Que alguien ha fallecido, que alguien ha muerto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si yo le regalo una rosa roja a alguien, podría ser señal de amor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Los colores, ¿no? Si yo saco una bandera en una guerra, una bandera blanca, estoy indicando paz, ¿de acuerdo? Entonces, los colores tienen significados, ¿verdad? Y basta que un elemento tenga un significado para que se convierta en un signo. Si un elemento se convierte en un signo, todo signo que es salón es un código, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la 4 la clave sería dedo, ¿sí? 5. Establezca la relación. Esto no lo profundicé, pero te puedo ayudar. Dice, es la concreción de cualquier sistema lingüístico. Concreción, materialización, uso. La 1 sería entonces casita, habla. 2. Sistema de comunicación de un grupo humano. El sistema de comunicación, también conocido como conjunto de signos, se denomina lengua. 2. Avión. 3. Es la variedad regional y social de su código lingüístico. O sea, cambio
de una lengua de acuerdo a la región, al lugar. A eso lo conocemos como dialecto, ya tú lo debes saber, ¿no? Variación diatópica también le llaman, dialecto, ¿de acuerdo? 4. La facultad innata que nos permite comunicarnos sería el lenguaje, ¿de acuerdo? El lenguaje. Y 5. Es la lengua reconocida políticamente por el Estado, sería el idioma. La lengua reconocida oficialmente por un Estado es el idioma, ¿sí? Listo. Vamos con la pregunta número 6. En la 5 la clave es casa. 6. Señale si es correcto. Señale los enunciados correctos, perdón. 1. Sin el lenguaje no puede haber lengua ni habla. Correcto, pues chicos. Sin lenguaje no podría haber las dos dimensiones que hemos visto el día de hoy, lengua y habla. Correcto. 2. El habla es de naturaleza exclusivamente física. Falso. Porque cuando hicimos la tablita, les dije yo que el habla que era psicofísica, o sea, se materializa en el exterior, pero tiene un punto de arranque, un punto de partida, perdón, en la mente. Es psicofísica, ¿de acuerdo? Falso. 3. La lengua y el habla son culturalmente heredados. La lengua sí, el habla no, porque recuerda que el habla es individual y el habla pertenece a una formación propia, exclusiva del individuo, del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Sí? 4. ¿La lengua es producto de una convención social? Sí, porque la lengua es un acuerdo entre participantes, ¿no? Profe, ¿cómo así? Fácil, pues. Este objeto que estoy utilizando ahorita para ver las preguntas, ¿cómo se llama? Celular. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad de gente que habla castellano, a este objeto le hemos colocado de nombre celular, ¿de acuerdo? Si yo voy a una comunidad de gente que habla inglés, ¿de acuerdo? ¿Sí? Angloparlantes, ¿de acuerdo? A este objeto no lo llamaríamos celular. Por acuerdo, por convención, a este objeto, ¿cómo se le llamaría? Mobile phone, ¿de acuerdo? Mobile phone, ¿sí? Muy bien, entonces, sí, la lengua es producto de una convención, de un acuerdo social. Sí, eso es correcto. 5. ¿El habla es la manifestación social de la lengua? Manifestación social, no. Manifestación concreta, ¿sí? Material en todo caso, pero social no. La clave sería entonces en la 6, dedito, 1 y 4. 1 y 4 son correctos. 7. Funciones del lenguaje, te dice. Señale la alternativa que relaciona correctamente cada enunciado con su respectivo elemento. La labor de un policía de tránsito es muy estresante. Mira, muy estresante. Ahí tenemos una valoración, una subjetividad, una emotividad. Si hay una emotividad, es función expresiva. Y si es función expresiva, ¿quién está destacando allí? Está destacando obviamente el emisor. ¿De acuerdo? 2. Ellos confían en jugar el Mundial de la FIFA 2026. Aquí simplemente está afirmando un enunciado real. Aquí tendríamos una función representativa. Se relaciona con el referente. 2 dedos. 3. Por favor, tenga cuidado al cruzar aquella avenida. Le estoy hablando a alguien. Busco una reacción en alguien. Tengo función apelativa. Por lo tanto, me relaciono ¿con quién? Con el receptor. ¿De acuerdo? 3 sería avión. Y 4, Rodríguez, adiós rogando y con el mazo dando. Aquí estoy jugando con el lenguaje. Es un refrán. Por lo tanto, me encuentro en la función estética o poética. Me relaciono con el mensaje. Sería entonces la clave en la 7, dedito. 8. Nos piden, marque el enunciado conceptualmente correcto respecto a la lengua española. A. ¿En Asia se hablan dialectos de esta lengua? No. En Asia no tenemos dialectos del español. ¿De acuerdo? B. ¿Es lengua oficial idioma en América del Sur? Falso. Recuerden que en Perú al menos el castellano no es el idioma oficial, por si acaso. ¿De acuerdo? En el Perú tenemos diferentes idiomas. Recuerda que por la Constitución de 1993, en el Perú, todas las lenguas habladas en territorio peruano tienen jerarquía de idioma. ¿De acuerdo? Tienen jerarquía de idioma. ¿Qué quiere decir esto? Están exigidas de ser reconocidas oficialmente por el Estado. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con muchos países sudamericanos. ¿Ok? Por lo tanto, la B es incorrecto. C. ¿Se formó a partir del sermo cultus o latín culto? No. Se formó a partir del sermo rusticus o vulgaris. ¿De acuerdo? Dedo. ¿Carece de préstamo lingüístico del francés? Falso, si lo vimos por aquí. Sí hay galicismos en el castellano. E.
¿Se habla en el país Guinea Ecuatorial de África? Sí, en Guinea Ecuatorial sí tenemos hablantes de castellano, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la clave sería enanito. 9. Considerando que el latín fue la lengua empleada durante el Imperio Romano, ok, nos piden, elija la opción en la que se presentan solo nombres de lenguas de la clase mencionada, lenguas romances. Sería en la 1, sardo, portugués, provenzal, y en la 2, catalán, romanche, italiano, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la 3 no, porque tartesio es prerrománica, y en la 4, las 4 alternativas serían también prerrománicas. La clave sería 1 y 2, ¿de acuerdo? 10. ¿Qué te piden aquí? Que relacionemos naranja, tiene J, arabismo. Pirca es un término netamente americano. Lo utilizaban los antiguos habitantes de América. ¿De acuerdo? Arpa, la palabra arpa, ¿sí? Es un germanismo. ¿De acuerdo? La R, pues AR. ¿De acuerdo? Y boulevard viene de una palabra francesa que es boulevard. ¿De acuerdo? Boulevard, ¿sí? Entonces la clave en la 10 sería enanito. ¿De acuerdo? 11. Determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos al origen y evolución de la lengua castellana. 1. La lengua castellana surge a partir de una radical transformación del latín hispánico. Verdadero. Hay una variación profunda del latín hispánico. 2. Desde la época medieval, el castellano recibió la influencia de las lenguas amerindias. Desde la época medieval, falso. Recuerda que la colonización se da en la edad moderna, no en la edad medieval. Falso. 3. El castellano ingresó al Perú en 1492 con la llegada de los españoles a nuestras tierras. No. Recuerda que Colón en 1492 no llega al Perú, llega a otra parte de América. ¿De acuerdo? Falso. 4. ¿La presencia de arabismos en la lengua castellana tiene una explicación sociohistórica? Sí, tiene una presencia sociohistórica. ¿De acuerdo? La clave en la 11 sería besito. 12. ¿Cómo se llama cuando una persona, ¿sí?, confunde los sonidos de su lengua materna en otra lengua que está aprendiendo? ¿Cómo se llama? Interlecto. La 12 la clave sería casita. 13. Te dice, señala la alternativa que describe mejor la estructura y situación de las lenguas en nuestro país. A. ¿En los últimos 4 siglos se extinguieron 10 lenguas? No. No exactamente ese número. ¿De acuerdo? B. La lengua de señas peruanas no es reconocida por el Estado. Falso. Te he dicho que todas las lenguas habladas en el Perú tienen carácter de idioma, si son reconocidas por el Estado. ¿Qué más? C. Las lenguas amerindias amazónicas no poseen gramática. Todas las lenguas poseen gramática. Destierra ese prejuicio lingüístico, por favor. ¿De acuerdo? Dedo. La región andina presenta 3 familias lingüísticas. Falso, solamente 2. El quechua y el aru, nada más. E. Las lenguas originarias son sistemas que producen dialectos. Sí, las lenguas originarias del Perú también tienen variaciones dialectales, ¿de acuerdo? Algunas más, otras menos, pero tienen variaciones dialectales, ¿de acuerdo? La clave, por lo tanto, en la 13 sería enanito. 14. Te dice, identifique la alternativa que expresa la causa fundamental de este hecho, ¿ok? O sea, lo que implica que en el Perú haya menor número de hablantes cada vez. ¿Por qué pasa esto? Porque el castellano obviamente goza de más privilegio. Entonces la gente que habla quechua prefiere aprender mejor castellano y usar castellano en lugar de usar y hablar el quechua. ¿De acuerdo? Por una cuestión de estatus socioeconómico o sociohistórico. ¿Sí? La clave en la 14 sería avión. 15. Marque la alternativa en la que haya afirmación correcta acerca de las lenguas habladas en el Perú. La clave sería avión, te lo dije mientras estábamos explicando la clase el día de hoy. La variante sureña del quechua es la más hablada en el Perú, ¿de acuerdo? En la 15 la clave es avión. 16. En la lengua española, el acento y el tono, eso no, fue lo que no vimos el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerda rápidamente nada más, la fonología estudia los sonidos mentales, todos los sonidos que tú ordenas en tu cabecita, sonido mental, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama la mínima unidad de estudio de la fonología? El fonema. Y dentro del fonema tenemos 2 tipos de fonemas. Los fonemas segmentales, que se pueden separar de manera aislada. Ahí tenemos a las vocales y a las consonantes. Y tenemos los fonemas suprasegmentales, los que no se pueden separar, sino que aparecen simultáneamente con otros fonemas. Y aquí tenemos el acento, la fuerza de voz,
y el tono o la entonación, que son equivalentes. Ahora, en el tono o la entonación, y sería bueno que anotes esto de aquí, el tono o la entonación, ¿sí? Recuerda que el tono puede ser de tres maneras. Ascendente, para arriba, cuando yo formulo una pregunta que se responde con sí o con no, lo que se conoce como una pregunta cerrada o total, ¿de acuerdo? Sí o no. Por ejemplo, ¿habrá clases mañana? Sí, no. Como esta pregunta se responde con sí o con no, es de tono ascendente, ¿de acuerdo? Cuando es una pregunta cuya respuesta no es con sí o con no, ¿sí? Se conoce como tono descendente. También forman parte del tono descendente las exclamaciones, ¿sí? Y los enunciados simples, ¿de acuerdo? Y tono horizontal, más que nada son las ideas que quedan pausadas o interrumpidas. Por ejemplo, el profesor dijo que, ¿de acuerdo? Ahí te quedas, interrumpes, pausas, ¿de acuerdo? Ese sería tono horizontal, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, ¿qué te dice por aquí? En la 16, marque la alternativa que presenta ambos fonemas. Función distintiva, ¿no? Veamos, mira. 1. Comprobó la eficacia de aquella vacuna. Si yo cambio la tilde en comprobó no pasa nada. No hay confusión. 2. Solucionó algunos problemas algebraicos. Si yo cambio solucionó por soluciono, sí cambio el sentido, porque estoy cambiando el tiempo verbal. Entonces aquí sí cumple una función distintiva el acento, ¿de acuerdo? 3. Consiguió un préstamo para sus estudios. Si yo cambio el acento en consiguió o préstamo, no pasa nada. 4. Cuidó la salud emocional de mis padres. Si dice cuidó o cuido, el cambio de acento implica un cambio de sentido. La clave en la 16 sería entonces 2 y 4. La clave sería casa. ¿De acuerdo? 17. 17, chicos. Justo lo que se explicaba, tono. Te dije, si es pregunta que se responde con sí o con no, descendente. Si es pregunta cuya respuesta no es sí ni no, sino una pregunta más abierta, sería descendente también. Y si es una afirmación, un enunciado común y corriente, también sería descendente. Mira, ¿cuál es tu dirección actual? Descendente, porque la respuesta no es con sí o con no. ¿Vives aún en la ciudad natal? Respuesta sí o no, ascendente. Mis abuelos se conocieron desde muy pequeños. Enunciado simple sería en este caso descendente también. La clave en la 17 sería enano, chicos, ¿de acuerdo? 18. ¿Qué te piden? Valor de verdad o mentira en los fonemas suprasegmentales, veamos. 1. El acento cumple función distintiva en todas las palabras de lengua española. Todas las palabras del castellano tienen acento, pero no en todas las palabras cumple función distintiva, solamente en algunas, ¿de acuerdo? 1 falso. 2. ¿El acento y el tono son fonemas que funcionan respectivamente a nivel de palabra y de oración? Sí. Yo puedo cambiar el acento o el tono en una palabra o puedo cambiar el acento o el tono en una oración. ¿De acuerdo? 3. En una oración interrogativa, directa, parcial o pronominal, la inflexión final es ascendente. Si es parcial, su respuesta no es con sí o con no, sino que la respuesta es más amplia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el 18 la clave sería casa. Falso, verdadero, falso. 19. Dígrafos. ¿Cuáles son los dígrafos? La doble L, la che, la doble R, la QU y la GU. ¿De acuerdo? Te dice, ¿cuál es la alternativa en la que aparecen más dígrafos? La clave sería dedo, ¿no? No hallé el chalequito. Tengo ye, sha, ki. Ahí tenemos 3, ¿no? Ye, cha, ki. Tenemos dedo, 19 dedos. 20. Te dice, según la fonología, un par mínimo constituye un par de palabras que coinciden en todos los fonemas, salvo en uno que permite distinguirlas. Por ejemplo, pato y gato. Pato y gato coinciden en todo, pero yo cambio un fonema y cambia todo el sentido, ¿no? La P por la G, por ejemplo, ¿de acuerdo? Mira la 1, peso y queso. Ahí también, mira, eso. Está cambiando la P por la QU, ¿de acuerdo? Hijo, dijo. Recuerda que la H no tiene fonema, porque es muda, no tiene fonema. Por eso que en la 2 no cumple. 3, onda, ronda. La H es muda, no tiene fonema, por eso no cuenta. 4, quiso preparar un exquisito guiso. Quiso, guiso. Quiso K, guiso G. La clave en la 20 sería 1 y 4 enanito. ¿De acuerdo? Vamos con las últimas 5. 21. Oclusivas. Chicos, ¿cuáles serán las oclusivas? ¿Cuáles serán las oclusivas, chicos?
Tenemos bodega pituca, ¿no? Oclusivas, ¿te acuerdas o no? Y tenemos casa, la K de kilo, y gasa, la G de gato. En este caso las oclusivas K, G están cumpliendo función distintiva, ¿de acuerdo? En la 21 la clave sería besito, ¿de acuerdo? 22, fonemas vocálicos altos. ¿Altos cuáles son? A, E, I o U. La I y la U serían en este caso los altos, ¿no? ¿Cuál sería en este caso? Pudo, pido. Pudo con I, pudo con U, perdón, pido con I. La clave sería dedo en la 22, ¿de acuerdo? 23, fonemas alveolares, ¿de acuerdo? Tenemos la N y la R, ¿no? La clave sería en la 23, enano, canta y carta. Ahí tenemos la oposición de fonemas alveolares, canta con N y carta con R, ¿de acuerdo? 24, te dice valor de verdad o falsedad, marca la alternativa correcta. 1, mayoritariamente la población peruana es monolingüe del español. Sí, la mayoría de peruanos habla solamente castellano. 1, verdadero. 2, las lenguas amerindias carecen de dialectos sociales y regionales. Falso. Las lenguas amerindias también poseen dialectos, ¿de acuerdo? Falso. 3, todos los hablantes de la zona andina del Perú hablan la lengua quechua. Falso. No todos hablan quechua allí. Y 4, es cierto que la mayor complejidad lingüística se encuentra en la selva. Lo pusimos como dato. Sí, verdadero. En la 24 la clave sería enanito. Por último, chicos, las 25. Lenguas amerindias andinas serían Cauqui, Aymara, familia Aru, y Quechua, familia Quechua. La clave en la 25 sería la alternativa B de besito, chicos, ¿sí? Y aquí nos quedamos, salón. ¿Se entendió todo? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo comprendido, chicos? ¿Sí? Muy bien. Aquí nos quedamos, chicos. Ha sido un gusto. Les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, chicos. Recording stopped.